Venecia, quien ha sido un discípulo de Guillermo Marconi. Él, en compañía de 8 científicos de diferentes partes del mundo, ha podido realizar un viaje físico al planeta Marte, con naves creadas aquí en la Tierra bajo la asesoría de diferentes científicos del planeta Marte. El doctor Narciso Genovese será quien nos diga en viva voz toda la información de su experiencia. Doctor Narciso Genovese, mucho gusto y bienvenido a esta entrevista. Mucho gusto. Quisiéramos saber, en primer lugar, ¿en qué fecha usted realiza ese viaje a Marte? En el año 33, 1933. ¿Y por qué fue usted escogido para ir a Marte? Para los viajeros a Marte fueron escogidos en vista de los fines que nos proponíamos. Por ejemplo, había especialistas en medicina, en física, hasta en religión. Y para el idioma, su servidor fue escogido. Doctor, ¿cómo nace la formación de esta experiencia para viajar a Marte? ¿Cuáles son los orígenes y los pasos que se siguieron a partir de que usted es discípulo de Guillermo Marconi? ¿Qué tiene que ver Guillermo Marconi con este fenómeno? Guillermo Marconi, como todo el mundo sabe, es el inventor del inalámbrico y la radio. Y todas las aplicaciones de la televisión tuvieron en él su origen. Ahora él, después de casi concluida su labor en la radiotelegrafía, se dedicó casi exclusivamente por todo el resto de su vida a estudiar la energía solar. Porque la electricidad no es más que un efecto de la energía solar. Porque la energía es fuerza y es luz. De manera que entonces, con todos los experimentos que pudo verificar, se dio cuenta, y sobre todo con observación de las nubes, la cantidad de energía eléctrica que recogen las nubes en el espacio. Y también verificó con el envío de la energía eléctrica a Sydney y luego a Río de Janeiro para iluminar el Cristo de los Andes, se dio cuenta que la energía solar, la energía del Sol, es positiva. Y la energía que encierran los planetas, o sea, la fuerza centrípeta, es negativa. Y la nube, naturalmente, cuando cierta cantidad de fuerza negativa se condensa en la nube, haciendo contacto con la energía solar, estalla el rayo. ¿Cómo y dónde se han reunido o se reunieron ese grupo de científicos para crear esa base de experimentos para ir a Marte? Para reunir el grupo de científicos que pudieron realizar eso, naturalmente tiene una historia larga. Y se comenzó después de muerto Marconi, poco después de morir Marconi, se inició el estudio de sus apuntes científicos, su diario científico. Porque Marconi tenía muchos amigos, sobre todo entre científicos de Alemania, de Francia, de Holanda, Noruega, Suecia, etcétera, y de Inglaterra. Porque Inglaterra siempre fue amiga de Marconi. Como se sabe, Inglaterra financió
el experimento que llevó a la práctica la radio. Porque Marconi era hijo de una madre sueca. Y un tío de Marconi, era el ministro de Hacienda de Inglaterra. Por eso que Inglaterra financió. Italia no podía en ese entonces llegar a tanto. Le pasó como a Cristóbal Colón, que en Italia donde encontraba auxilio, fue a otras potencias. De manera que estos amigos que frecuentaban a Marconi, después de su muerte, fueron en busca del diario de las notas científicas de Marconi, sobre todo sobre la energía solar. ¿Dónde estaba ese diario, doctor? Ese diario estaba en el Vaticano. ¿Por qué estaba en el Vaticano? Estaba en el Vaticano porque Marconi era muy amigo de un padre jesuita, el padre Gianfranceschi, que era jefe de los gabinetes físicos del Vaticano. Y Marconi dijo varias veces que ese sacerdote sabía mucho más que él en electricidad. Doctor, vamos a hacer una pausa para ya entrar en detalles de las características del viaje que usted realizó a Marte. Una pausa y continuamos. Perfectamente. Estamos entregando a nuestros distinguidos amigos y amigas que nos ven. Hemos sabido a través de su libro, que dice que se titula Yo estuve en Marte, que un grupo de científicos se trasladaron a la región del Mato Grosso y de ahí iniciaron todo su trabajo para luego dirigirse a Marte. ¿Nos puede comentar detalles sobre el particular, cuánto tiempo duró la construcción y cuánto duró el viaje? Naturalmente estos científicos apenas lograron localizar el diario científico de Marconi, fueron al Vaticano suplicando al Papa que los entregara para llevarlos a la práctica. El Papa accedió al fin, sin ningún otro interés, pero con una sola pretensión, una sola exigencia, que no se entregara a ningún gobierno de la Tierra los efectos y los resultados de esos experimentos, puesto que Marconi, con verificar una prueba del rayo de la muerte que se dio en llamarse entonces, había dado muestras de un potencial fenomenal sobre eso. Todo se puso de acuerdo, entonces comenzaron a reunirse. Primero, a buscar el lugar. Por supuesto, anticipadamente se había iniciado una especie de consulta, solicitud de fondos, porque eso requería algo serio, y por toda parte del mundo. Pero todo el que contribuía, uno entre ellos, fue precisamente el Papa, el primero que contribuyó, que donó todas las joyas que había recibido en regalo con ocasión del Año Santo. ¿Nos puede mencionar el nombre de este Papa? El nombre de este Papa es Pío XI. Pío XI, Achille Ratti, que era antes cardenal de Milán. Un hombre famosísimo y un científico de primer orden, tanto que único papa en la historia que resultó ser electo papa siendo bibliotecario. Él era bibliotecario de la Biblioteca del Vaticano, como antes lo había sido de la Ambrosiana de Milán. Este papa admiraba mucho a Marconi y Marconi lo frecuentaba mucho, tanto que Marconi fue el que le obsequió y dirigió personalmente la construcción de la Radio Vaticana. La hizo él con sus propias manos, es decir, la dirigió.
personalmente, porque entonces habían comenzado a introducir tantas novedades los ingenieros y que Marconi no estaba de acuerdo. Me acuerdo que el primer día que habló el Papa por radio, que fue fenomenal, porque un hombre que puede decir, cuando Marconi se la entregó, se comunicaba el mundo por medio de la estación de San Pablo, de Roma, hasta que al fin Marconi cogió el micrófono y le entregó al Papa y le dijo: tomad, Padre Santo, que el mundo entero está pendiente de vuestros labios. Yo jamás creía que Dios me diera ese premio de hacer que la voz de su representante fuera oída por todos los habitantes de la tierra instantáneamente. El Papa pues recibió la radio, comenzó a hablar y dijo inmediatamente, hubo varios comentarios de Nueva York, hablaron con Marconi en el Vaticano, ahí mismo, le dijeron: ¿cómo es eso? Excelencia, se oye tan claro, tan poderoso, tan fuerte, tan esto. Y Marconi contestó muy sencillamente, como era él, hombre sencillo, porque ahora me dejaron hacer como yo quería. Entonces tenemos de que el Papa Pío XI sí, apoya económicamente. Apoyó. Y hay otras personas que apoyaron económicamente. Ya no, pero sí apoyó. Y con el Papa, varias otras personalidades. ¿Podría mencionar alguna otra personalidad? Podría mencionar a Domingo Perón, el rey de España, Alfonso XIII, y otros personajes grandes del mundo árabe, inclusive, varios. Todos, una comisión especial los visitaba, asesorado por la presencia moral del Papa, que los que querían, debían ayudar, cooperar, colaborar para una gran misión. Pero todos los donantes, es decir, ninguno de los donantes podía pedir detalles del por qué, ni cuál era esa. De manera que así se reunieron los fondos y comenzaron. ¿Y cómo llevaban el material desde el mundo civilizado hasta la selva del Mato Grosso? Es el Mato Grosso, ¿verdad? Sí. Hasta la selva del Mato Grosso en el Brasil, para construir estos artefactos con los cuales querían llegar a viajar a Marte. ¿Cómo hacían? Se entró, primeramente, los primeros pasos, los primeros hombres que lograron, que fueron a escoger los lugares, entraron por Colombia, por la selva de Caquetá. Es el punto exacto en que terminan los Andes. Doctor, vamos como aquí comienzan. Perdón, vamos a dejar ahí la primera parte del recorrido para que nuestro público esté muy atento de seguir todo este viaje hasta llegar al punto de construcción de la base, y vamos a continuar. Así que en unos instantes más vamos a seguir esta importante entrevista. Doctor Narciso Genovese, necesitamos que en el estilo de la velocidad de la luz, haciendo esa imitación, nos haga una descripción sintética de cómo fue ese viaje a Marte, sintéticamente qué vio, su ida, su regreso, el tiempo y los principales detalles sobre el particular. Está bien. Hemos dicho que iniciaron su entrada por el lado de la selva de Caquetá, que conecta con la de Brasil. De ahí se entró en Brasil. Comenzaron a iniciarse los preparativos. Bueno, es difícil dar todos los detalles porque el tiempo apremia. De ahí comenzó a prepararse precisamente el viaje. Los marcianos tomaron contacto. Sí. ¿Por qué?
Físico, contacto físico. Contacto físico, real. Varios marcianos se entrevistaron en la Tierra con individuos de distintas clases. Todo el mundo lo sabe, ha sucedido muchas veces. Y admiraron mucho a los hombres. Más se convencieron que los hombres éramos tan dignos y tan inteligentes y tan buenos como ellos. Pero cuando actuábamos en sociedad, nadie podía explicarles a ellos el porqué de las guerras. ¿Cuántos días duró su viaje a Marte? Perdón, cuando se comenzó el viaje, se hizo en 3 días. ¿Y cuánto tiempo duró la construcción de las naves? Eso duró como 2 años. ¿Y cómo fue su llegada a Marte? ¿Cómo viajó adentro? ¿Tuvo que utilizar un equipo especial o no? No, se prepararon entonces los aparatos, las máquinas, los ovnis, que ellos en la misma forma como lo habían construido ellos los suyos. Ellos ayudaron a los nuestros. Se instituyó una camaradería. Más, trajeron otro grupo de técnicos de Marte, que eso sí vinieron en un aparato gigantesco, casi del tamaño de media manzana, con 40 hombres y varios equipos, inclusive metales especiales para aleaciones y mucho oro que obsequiaron a los nuestros. Ese oro es para continuar la financiación. El oro es para continuar los gastos de los trabajos, la financiación de todos los trabajos que se hacen, porque el oro en Marte es abundante, pero no tiene el valor monetario, económico que se le da aquí en la Tierra. Tiene los méritos físicos que ya conocemos. ¿En Marte hay religión? En Marte sí, claro que hay religión. En Marte hay religión y todos son religiosos. Y solo es una religión. Porque Marte es un planeta, tiene el tamaño, la mitad de la Tierra, pero no tiene distintos continentes. Es un solo continente. En Marte hay 3/4 partes de tierra y una de agua. Eso indica que si hay una sola religión, no hay varios gobiernos, o hay varios gobiernos. Tampoco hay gobierno, no hay ninguno. Sino que... ¿Cómo son la gente de Marte físicamente? Físicamente son como nosotros, más o menos. Porque en todo el universo parece, según se ha comprobado, donde hay seres inteligentes, son la semejanza nuestra. Como si hay pinos en Marte, son pinos como los nuestros. Donde el ambiente es análogo es el efecto, la vida en el planeta. ¿Cómo se sentía usted frente a frente con los agentes de Marte? Con la gente de Marte se tiene una impresión hermosa, porque el marciano, ante todo, es un ser, por su cultura, por sus tradiciones, por toda su historia, altamente claro, nítido, franco, sincero. En Marte, por ejemplo, no se conoce la mentira. Desde luego, nadie entendería el por qué hay que decir una cosa pensando o siendo otra. De manera que entonces, en Marte, ¿qué decía? Sí, doctor, ¿qué dice? ¿Están enterados el gobierno de los Estados Unidos y las autoridades espaciales de Rusia sobre su viaje a Marte? Si están enterados, ¿cuál es su actitud con ellos, ante usted? Están enterados ellos, lo saben perfecto, pero nada pueden hacer. También porque ellos han mostrado muy poco buena voluntad. Por ejemplo, han hecho viajes a la Luna y a Marte mismo,
y nunca han dicho la verdad de lo que han visto. Según he sabido que su teléfono ha sido intervenido y su correspondencia también. Mi correspondencia y mi teléfono fueron intervenidos. Me invitaron a varias partes de Estados Unidos para conferencias, pero el objeto principal era poder sacar algo. Pero no se puede. Además, cuando se habla de potencias, se habla solo de Estados Unidos y Rusia. Es un error muy grave, porque hay muchas otras potencias en la Tierra que son más grandes todavía, porque nosotros nos hemos envilecido tanto que cuanto más criminal es una persona, más grande la tenemos. Por ejemplo, los grandes de hoy, decimos que son los grandes porque lograron matar más hombres, más gente. Doctor, fueron más asesinos. Por eso los veneramos como grandes. Pero aquí en la Tierra hay naciones que son muy avanzadas. Y también hay lugares de la Tierra, y quizás en Argentina no hay algo así también, alguno que otra persona o grupo de gente que pueda dar más orientaciones que las grandes potencias, que andan viendo solo que roban de los secretos de los demás. Doctor, una pregunta muy importante. ¿Qué pruebas tiene usted o qué trajo usted de Marte para la Tierra? ¿Le dieron los hombres de Marte algún presente, algún regalo para traer aquí a la Tierra? No, a mí no. Pero nuestro jefe dejó al jefe marciano una piedra preciosa, un brillante, con esmeraldas engastadas, 8 esmeraldas, que presentan los planetas. Y según tengo entendido, 2 plantas que se encuentran en el Vaticano. Unas plantas también, varias. Doctor, la última pregunta, porque el tiempo dentro de este mundo relativo se nos acaba. ¿Usted tiene algún preparativo nuevo para ir otra vez al planeta Marte? Yo propiamente no puedo disponer de eso, pero sí sé que se está preparando eso. También esperamos órdenes. Bueno, doctor, agradecemos mucho, esperamos que otra vez desde un viaje desde México hasta este país nos permita transmitir toda esta clase de conocimientos que tardaríamos mucho tiempo. Deseamos todo lo mejor y ojalá otra vez, en lo posible, vuelva a ir a Marte para traernos pruebas directas para el público que necesita de ellas. Les aseguro que en cualquier próxima ocasión trataré de adentrar en el argumento porque es muy largo, con mucho gusto. Mientras tanto, agradezco mucho la atención que nos han prestado. Gracias, doctor. Muchas gracias.